Luis Alberto. En la parte de SPS hablamos sobre en qué momento se aplican en el ámbito, para qué nos sirve y cuáles son sus características, la manera de que nos ayuda, la manera que Ya. es utilizado también. ¿Quién más? ¿Qué dice? Licenciado, licenciado. Ya, te escucho. También nos hemos dado de la aplicación, cómo hay que hacerlo con las variables y cómo podríamos medirlo. Eso estábamos dando, licenciado. Ya, ¿Qué dice? ya, dime, te escucho. Nos estaba indicando ayer que el concepto de qué es el par, después cuándo fue creado y qué es el IBM y qué creó. Y es lo que nos estaba indicando ayer. ¿Cuándo salió también la primera versión? Ya, ¿cuáles son sus apellidos? Mamani Salud. Espinosa. Ya, el otro. Arequipa Baltasar Aguilar. Mamani. ¿Cuál? Baltasar Mamani. Jorge Ali. Baltasar. Ya. Arequipa Aguilar, licenciado. Ah, sí, 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 me estaba olvidando de ti. Luis, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Habíamos visto y habíamos entrado con el tema de lo que es el SPSS, que es de la empresa de IBM, como habíamos visto ayer, ¿verdad? Que esta empresa se lo ha comprado en 1984. Esta empresa de IBM, como les decía en el día de ayer, es representativa, ¿no? En lo que es, nos hemos quedado aquí. Esta empresa es representativa y es importante dentro de la historia porque es una de las primeras empresas las cuales ha creado los computadores, ¿no? Si bien ustedes eran, bueno, cuando ustedes ya han nacido o tenían uso de razón, ya existían, ¿no? Las computadoras cuando ustedes ya tenían uso de razón. Más antes, en Estados Unidos, ya desde los años 70, 80, ya había los primeros computadores. Claro que en nuestro país ha llegado mucho más después y costaban realmente caras, así como cuando se han empezado a producir los televisores. Tener un televisor en esas épocas aquí en nuestro país era pues un lujo, ¿verdad? Solamente lo tenían los millonarios. Luego, tener un televisor, aunque sea en blanco y negro, igual era un lujo. De esa manera es que las computadoras también han ido llegando a nuestro país de esa manera. Pero en Estados Unidos ya la tecnología está mucho más avanzada, por lo cual ahí se ha notado la presencia de estos computadores. Muchos también han debido ver la película de Steve Jobs, ¿no? Y han visto cómo iba mejorando lo que son los computadores y cómo se ha creado la computadora portátil. Mediante la creación de la computadora portátil, que ha sido más o menos en los años 80, ha ido evolucionando cada vez más y diferentes empresas ya han sacado sistemas operativos como el de Windows. De esa manera, haciendo un análisis histórico, hemos visto, ¿no? De la empresa de IBM. Ahora, específicamente, el programa de SPSS es un programa informático estadístico, el cual nos va a ayudar a procesar datos. Ahora, ¿por qué sería estadístico? Si ustedes han avanzado y saben bien, bueno, espero que sí. En estadística lo que se hace es la recopilación, la interpretación y el manejo de datos, ¿verdad? Entonces, lo que hace este programa es de la misma manera. Vamos a poder introducir datos, interpretarlos, ordenarlos y demás. Por lo cual se lo considera un programa informático estadístico. Ahora, dentro de este programa,
existen lo que son las variables. Tenemos diferentes variables cuantitativas o cualitativas, ¿verdad? Las que se utilizan genéricamente. Pero este programa va a trabajar con variables cuantitativas. Ahora, si nosotros contamos con variables cualitativas, tenemos que hacer la conversión a variables cuantitativas. El día de ayer veíamos, ¿no? En este tipo de variables que es el sexo. Aquí nosotros no podemos poner femenino ni masculino, porque el programa trabaja con variables cuantitativas, por lo cual vamos a asignar valores. Femenino será 1, masculino va a ser 2, ¿verdad? Ahora ya diferentes programas o instituciones no solamente te limitan a 2 géneros, ¿verdad? Te limitan hasta, no sé, hasta no identificado, creo, pero se puede ir agregando. Digamos, hay varias instituciones que ya no te imponen a que te identifiques con un género. Entonces lo ponen otro, ¿verdad? O si no lo ponen, prefiero no decir. Ya, ese sería el número 3. Pero se va poniendo valores a cada variable cualitativa para que se pueda la aplicación, el software, pueda traducirlo y pueda generar una base de datos. Ahora, aquí nos indica que para la definición de variables, para crearlo correctamente, para poder crear correctamente una base de datos en el programa, lo primero que se debe hacer antes de ingresar los datos es prepararlo, ¿no? Para ello, tenemos que definir nuestras variables, lo cual debe ser efectuado en el editor de datos, utilizando la vista de variables. Y aquí vamos a tener diferentes variables, ¿no? El nombre, tipo, etiqueta, valores y medida. En este caso, en el de medida tenemos lo que es la escala. La escala corresponde a variables numéricas sin una característica especial. Por ejemplo, notas de colegio, edad, estatura, salario. En este caso sería variables numéricas sin ninguna característica, solamente son datos introducidos. Ahora tenemos de medida ordinal, que corresponde a variables que se presentan categorías y además dichas categorías poseen un ranking implícito. Ejemplo de este tipo de variable es aquella donde hay que seleccionar qué tan de acuerdo o desacuerdo se está con algo. ¿Quién me dice en dónde podemos utilizar este tipo de medida ordinal? ¿En qué? ¿Qué se imagina? Está bien fácil, nadie. Su propia descripción lo dice. ¿Edad dice? No, ese es en la escala. Aquí está edad. ¿Nada? ¿Cómo no se les va a ocurrir? Se utilizan encuestas, chicos. Aquí indica, miren, ejemplo, de este tipo de variables es aquella donde hay que seleccionar qué tan de acuerdo o en desacuerdo se está con algo. Por ejemplo, el sabor del producto que le presentamos, digamos, de yogur que se está introduciendo en el mercado, ¿es agradable para su gusto? Seleccione del 1 al 5, indicando que 1 es totalmente desagradable y 5 es de totalmente desagrado. ¿Notan? Es lo mismo. Que aquí indica que es el tipo de variable donde hay que seleccionar qué tan de acuerdo o en desacuerdo se está con algo. Eso es lo que indica. Esto es más que todo seleccionado para encuestas o hasta para evaluaciones, ¿no? Cuando ustedes hacen evaluación docente, deben indicar, digamos, el docente ha cumplido con las expectativas. Bueno, eso se utiliza más que todo en posgrado, ¿no? El docente ha cumplido con las expectativas que tenía usted en el módulo, seleccione del 1 al 5. 1 es totalmente de desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. Algunas personas le pondrán 5, otros le ponen 1, algunos que no tienen un criterio definido al respecto, entonces le van a poner 2 o 3.
De esa manera funciona. Eso es de medida ordinal, o sea que es para encuestas. Tomen bien, cuidado que eso entra en su examen. Y luego estén llorando. Luego, tenemos de medida nominal. Esta corresponde a variables que se presentan en categorías, pero que no poseen ningún tipo de ranking. Por ejemplo, tramo de edad o sexo. Aquí es donde ya les decía, ¿no? En el sexo ya se lo pone lo que es categorías. 1 o 2 o 3, digamos, ¿no ve? 1 femenino, 2 masculino, 3 no definido o prefiero no decirlo y demás. Entonces, esto ya corresponde a medida nominal. Y aquí vemos, ¿no? De procesar encuestas. Aquí vamos a tener, marque con NX la alternativa que corresponda. Tenemos sexo, masculino, femenino. La edad de 18 a 29, de 30 a 49 y de 50 a más, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta parte de aquí corresponde a una medida nominal, porque primero no estamos viendo del sexo, femenino o masculino. Y por consiguiente estamos viendo el tramo de edad, o sea, en intervalos. Vamos a tener intervalos de 18 a 29, de 30 a 49 y de 50 hacia adelante. Entonces, estamos viendo medidas de tipo nominal. Escribe su respuesta en la zona designada para ello. ¿Cuál es su renta líquida? Seguramente aquí van a dar lo que es un monto, ¿verdad? ¿Cuántos años de estudio posee? De igual manera, ¿cuántos años? Marque con una X la alternativa que más se acerca a su percepción del servicio. Entonces, aquí ponemos, ¿no? El servicio ofrece una nueva experiencia en la compra y aquí ya tenemos, según a lo que dice, de manera ordinal. Que aquí ya vamos a tener qué tan de acuerdo o desacuerdo está. Muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Que eso también lo podemos medir en números, ¿lo ve? Del 1 al 5, como les indicaba. Y el precio del servicio es acorde a la calidad de este, de igual manera, ¿no? Del 1 al 5. Puede ser que algunas personas indiquen muy en desacuerdo, porque el precio no es acorde a la calidad del producto que se están indicando. Muchas gracias por participar. Este es un modelo de encuesta. Ahora, ¿cómo tenemos que procesar esta encuesta para nosotros meter datos en lo que es el programa? Vamos a obtener primero lo que son, vamos a poner por números, ¿no? Cada criterio. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. Y aquí en el 5 tenemos dos preguntas, así que van a ir como 5.1 y 5.2. El nombre de la variable. En el primero tenemos la variable que va a ser sexo. En la segunda, la variable va a ser la edad, porque estamos preguntando cuál es la edad que corresponde, ¿no? Después vamos a tener lo que es la renta líquida, que lo vamos a denominar o lo vamos a abreviar de esta manera. Después, el nivel de estudio, ¿no? ¿Cuántos años de estudio posee? O sea, el nivel de estudio. Después, el nombre de la variable de la pregunta 1 del 5, que sería el servicio que ofrece una nueva experiencia en la compra. Entonces, la variable de esto va a ser la experiencia servicio. Luego, la segunda pregunta del precio del servicio es acorde a la calidad de este. Entonces, la variable sería el precio del servicio. Ahora, si se dan cuenta, la variable es aquella de la cual se está centrando la pregunta, que ahí es donde ustedes también tienen que identificar. No se equivoquen, tal vez digan aquí, no, la compra es la variable, porque estamos hablando de la compra. No, en sí lo que se centra la pregunta es en la experiencia de servicio. De la misma manera, aquí sería el precio del servicio. Si es que la persona está de acuerdo con el precio del servicio y ya de manera adicional vendría lo que es la calidad, porque no se está centrando en la calidad. Otra cuestión sería de que usted percibe de buena calidad el producto, entonces ahí sí nos estaríamos centrando en la calidad. La identificación de variables es muy importante por si acaso. Cuidado que se equivoquen en esa parte igual.
Luego etiquetamos la variable. Se etiqueta la variable porque lo que metamos el texto en esta casilla, eso es lo que se va a mostrar. Se va a mostrar como información. Y lo que pongamos aquí, ¿por qué se pone en abreviaturas? Porque esto se va a mostrar en el cuadro de texto, en la parte de arriba. Entonces tiene que ir de manera más resumida. Aquí ya vamos a etiquetar la variable, ¿no? En cuestiones de sexo, edad. Aquí ya lo ponemos de manera amplia. Renta líquida, años de estudios. Y aquí ya ponemos el servicio ofrece una nueva experiencia en la compra. El precio del servicio es acorde a la calidad de este. De aquí ya vamos a poner los valores. 1 va a ser para masculino y 2 para femenino. Vamos a tener que de 18 a 29 años lo vamos a poner con el número 1. De 30 a 49 años con el número 2, de 50 para más adelante va a ser con el número 3. En el caso de renta líquida y años de estudio, no vamos a poner un parámetro, porque no todos van a tener similares características, van a existir una diversidad de respuestas, por lo cual esta va a ir solamente en numeral. En el caso de la experiencia de servicio, como aquí tenemos diferentes opciones, vamos a ponerlo del 1 al 5 para que podamos identificar, ¿no? 1 va a ser muy de acuerdo y 5 va a ser muy en desacuerdo. De la misma manera vamos a poner en la siguiente casilla, que igual lo mide por esos criterios, ¿no? Con lo cual, nuestra base de datos ya va a quedar de esta manera. Vamos a tener el sexo representado con 1, 2. Entonces, como nosotros ya sabemos que 1 es masculino y 2 es femenino, entonces podemos ver que existe más femenino en esta parte. Luego tenemos la edad. Y si se dan cuenta, existe más de 30 a 49 y de 50 para adelante. Existen muy pocos los que son de 18 a 29 años. De esa manera. Ahora la renta líquida ya va a entrar de manera numérica normal. Y lo que son los niveles de estudio de manera numérica. Esto no tiene un criterio definido. No hemos definido valores para esto, porque son diferentes. Si se dan cuenta, son diferentes años en los cuales cada persona tiene esos niveles de estudio. Luego, en la experiencia de servicio, entonces aquí podemos ver de que la mayoría está o muy desacuerdo, perdón, o muy de acuerdo o de acuerdo, ¿no? No existe preguntas de muy desacuerdo. Una, máximo unos 3 o 4 estarían existiendo. Después, en el precio del servicio, de la misma manera. Ya hemos colocado valores y vamos a poder hacer un discernimiento, ¿no? Un análisis. Según vamos a meter nuestros datos aquí, han visto que tiene que ir de manera abreviada. ¿Por qué? En el nombre de la variable, para que entren en nuestra celda y sea más fácil identificarlos, cada uno de estos. Aquí nos muestra la identificación de nuestras variables. Entonces, de esta manera iríamos ingresando nuestros datos para posteriormente procesarlos. Ahora, ¿cuáles son los gráficos de SPSS? Tenemos dos tipos de gráficos, ¿no? Estándar e interactivos. En el estándar tenemos los generales y los específicos. Dentro de los generales, que son utilizados mayormente, sería el de barras, líneas, áreas, sectores, máximo y mínimo, diagrama de cajas, barras de rol e histograma, que estos son los más utilizados generalmente. Ahora, tenemos los específicos que llevan ahí con más información al respecto de los datos que estamos analizando. Y aquí ya vamos a tener dispersión, Pareto, control, PIP, QIQ, serie temporal y curva de COR. Estos ya son datos más específicos que piden mayor información. Ahora, tenemos también los interactivos. Dentro de los interactivos vamos a tener los generales. En estos generales igual existe lo que son barras, puntos, líneas, bandas, líneas verticales, áreas, sectores, diagramas de cajas, barras de rol e histograma. Estos, de igual manera, se pueden poner con interacción, ¿no? Con animación. Y dentro de los específicos tenemos la dispersión. Estos son los gráficos que nos va a brindar el software. Estas dos modalidades hacen referencia a las posibilidades de edición, así como la forma de obtenerlas.
La principal diferencia que podemos encontrar entre estos tipos radica en que los gráficos normales carecen de ciertas funciones interactivas. Por ejemplo, la capacidad de cambiar las variables representadas directamente sobre el gráfico o cambiar las funciones estadísticas de resumen después de ser creado o insertar elementos adicionales. Para la creación de gráficos, lo primero que se debe es ingresar en el Chart Builder, ¿no? En el botón de gráficos, como aquí pueden ver. Gráficos y aquí ingresamos. Posteriormente, nos presenta la siguiente pantalla, ¿no? Donde después de Gallery y seleccionamos Simple Bar Chart. Arrastramos este hacia la vista previa de la pantalla. Entonces, como pueden ver aquí, nos va a mostrar lo que es la galería, ¿no? Aquí vamos a tener la galería y todos los gráficos que ya hemos visto en esta parte nos los va a mostrar aquí. Y vamos a poder seleccionar alguno de estos. Tenemos las siguientes cajas de diálogos, donde confeccionaremos nuestro gráfico con sus elementos y propiedades. Entonces, aquí vamos a seleccionar, en el caso de que sean por bazas, entonces vamos a seleccionar y se puede ir personalizando, ¿no? Y también agarrando desde qué datos se va a tomar en cuenta. Finalmente se obtiene un gráfico como el que aparece a continuación, ¿no? Vamos a tener un gráfico de bazas donde vamos a meter diferentes datos y los va a hacer en una medida de un plano cartesiano de eje X y eje Y, los cuales van a tener diferente información respecto a las variables que nosotros estamos analizando. Luego existe también la prueba T. Se asigna aleatoriamente un grupo de pacientes con hipertensión arterial, o sea, estamos dando un ejemplo, a un grupo con placebo y otro con tratamiento. Los sujetos con placebo reciben una pastilla inactiva y los sujetos con tratamientos reciben un nuevo medicamento del cual se espera que reduzca la tensión arterial. Después de tratar a los sujetos durante 2 meses, se utiliza la prueba T para 2 muestras, para comparar la tensión arterial media del grupo con placebo y del grupo con tratamiento. Cada paciente se mide una sola vez y pertenece a un solo grupo. Entonces, aquí vamos a tener, ¿no? Tenemos una parte en el software donde podemos poner analizar datos y comparar medidas. Dentro de esto de comparar medidas tenemos la opción de prueba T para muestras independientes. Vamos a seleccionar una variable tratamiento y definir los grupos. Vamos aquí en esta parte, vamos a nosotros seleccionar nuestras variables. Y vamos a poner el número de tratamiento y vamos a definir los grupos, como indica. Posteriormente, seleccionamos la variable tensión antes del tratamiento y después del tratamiento. Entonces ya definimos los grupos, como indicaba. Ahora vamos a seleccionar la variable de tensión antes del tratamiento y después del tratamiento. Seleccionamos las dos variables y lo ponemos a aceptar. Los resultados van a ser los siguientes. Nos va a mostrar una tabla resumida estadística, donde vamos a tener tensión antes del tratamiento y tensión después del tratamiento. En este caso sería el grupo 1, que es con placebo. Y aquí ya tenemos definido por variables, ¿no? 1 y 2. Vamos a poner la medida y la aplicación ya nos va a dar la desviación típica y lo que es el S2 típico de la medida. Aquí podemos observar que la medida del grupo con tratamiento es superior al grupo placebo antes del tratamiento. Sin embargo, podemos observar que este ha disminuido tras el tratamiento, mientras la del grupo placebo ha aumentado, siendo más baja la medida tras el tratamiento en el grupo que tomó la medicación inicua. Esto puede confirmar que el tratamiento es efectivo. Entonces, después de analizar los datos y procesarlos, en la aplicación y haciendo un análisis nosotros, ¿no?, respecto a las variables, se puede evidenciar esa situación. Bueno, hasta aquí sería, digamos, el ejemplo. Ahora, tenemos otro archivo, esperen un ratito. Sí.
Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, licenciada. Ya. A ver. Tenemos aquí en este manual lo que es el sistema de ventanas. Les voy a pasar este manual, ¿ya? Para que vayan leyendo. Vamos a tener el sistema de ventanas, como ya habíamos visto, ¿no? En anteriores ejemplos. Este es el sistema de ventanas del programa. Posterior a esto, vamos a poder ver, vamos a poder editar datos. Aquí ya, como hemos visto, se va a poder añadir las variables. En este caso, si se dan cuenta, nos ayuda en gran manera en lo que es la confirmación, el ordenamiento de datos. Por ejemplo, en este caso es de un hospital, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos un número de historial clínico que entra en esta parte. En esta no tendríamos unos parámetros definidos porque cambian, ¿no? Los valores de cada paciente. Después, el hospital, ¿no? ¿En qué hospital está? El sexo, que igual está definido, ¿no? Puede ser femenino, masculino, 0 masculino, 1 femenino. La edad, que igual va a ir de forma numérica, no va a ir con parámetros, porque aquí si notan son diferentes edades, no está yendo en intervalos. Luego la nacionalidad, que en este caso puede ser que 0 todos son bolivianos. La educación, aquí podemos poner educación de bachillerato, que puede ser 1, licenciatura 2 y posgrados 3, digamos. De la misma manera, aquí se puede ser 0, que no cuenta con educación, digamos. Y aquí se ponen los diferentes parámetros. Años de estudio. Dentro de los años de estudio, entonces, van igual de manera numérica porque puede ser de manera diferente por cada persona, ¿no? No todas las personas pueden tener los mismos años de estudio. Si se dan cuenta, pocas personas tienen más de 12 años. Imagino que estos son más de licenciatura o posgrado. Luego, este debe ser un dato adicional, categoría primaria, oficio, qué oficios tienen. Tal vez aquí pueden ser abogados, administradores, contadores y demás, pero igual se lo está poniendo con un parámetro, si se dan cuenta. Tiene un parámetro definido. Años de experiencia profesional, que de la misma manera, o años de oficio, perdón, los años de oficio de experiencia profesional, de igual manera. Aquí hay 0 y 0. La residencia puede ser que esté residente en nuestro país o en el extranjero. En este caso, podemos suponer que es en nuestro país. Si consume alcohol o no consume alcohol, igual en parámetros de qué grado. Un momentito, por favor.
Ya, van a disculpar. Bueno, ¿dónde nos hemos quedado? ¿Dónde estamos? Ya. Entonces, si se dan cuenta, aquí vemos lo que son, más que todo en la aplicación utilizaríamos parámetros. Como ya les había indicado, ¿no? Vamos a las variables cualitativas que tal vez tengamos dentro de nuestras encuestas o dentro de nuestros datos, los vamos a convertir en cuantitativa, como lo pueden ver aquí. En este caso, este conjunto de datos está tratando, ¿no? de averiguar el deterioro cognitivo, si se dan cuenta. Por eso es que toma diferentes informaciones sobre las personas y según esto se va a hacer un análisis posterior. Tenemos la base de herramientas. En esta base de herramientas, si se dan cuenta, es similar, ¿no? El Excel, archivo, edición, ver datos, transformar, analizar, gráficos y demás. Solamente que esta aplicación ya es directamente a información, ¿no? Después tenemos la vista de datos o vista de variables, que aquí vamos a poder ver. En este caso, en el Excel lo pueden comparar con las hojas de cálculo, ¿ve? Hojas de cálculo 1, 2, 3, nos aparece aquí las cuantas podamos poner. En este caso vamos a tener dos opciones, la vista de datos y vista de variables. En la vista de datos vamos a poder evidenciar todos los datos que tengamos. Y en la vista de variables vamos a poder editar nuestras variables y la información, los parámetros que vamos a tener. Como aquí pueden ver. En el caso de cada uno de los pacientes, en la vista de variables vamos a tener, ¿no? El número de historial clínico, que va a ser tipo numérico, la anchura de 8, va a tener decimales, en este caso va a tener 0 decimales porque son números enteros. La etiqueta va a ser número de historial clínico, pero el nombre va con abreviatura, como ya habíamos dicho, ¿no? Perdidos, columnas, ¿qué columnas va ahí? La alineación derecha, medida a escala, la medida puede ser escala, en este caso va a ser escala porque ya habíamos visto, ¿lo ve? Aquí tenemos la medida. Escala, porque corresponde a variables numéricas sin una característica en especial. En este caso, el número de historial clínico son variables numéricas sin una característica en especial, solamente nos da un número de identificación. Aquí ya vamos en el hospital, ya vamos a tener de manera ordinal, porque estamos poniendo parámetros, ¿verdad? En este caso solamente vamos a tener un parámetro. De la misma manera en sexo va a ser de manera ordinal, porque estamos poniendo parámetros. 1 o 2 o 0 y 1, como aquí muestra, ¿no? 0 mujer, 1 varón. En la edad va a ser ninguno, va a ser de escala porque va a ser de forma numérica, solamente va a representar un valor numérico. Nacionalidad, aquí había sido española, 0 española. Si se dan cuenta, cuando hemos visto en esta parte, en nacionalidad, ¿dónde está? En nacionalidad, nos indicaba que la mayoría tenía 0, entonces la mayoría es de nacionalidad española. Ahora aquí, donde vemos de categoría profesional, entonces ahí vamos a poner diferentes valores, ¿no? 0, que puede ser ingenieros, 1 administrador, 2 contadores y así sucesivamente. Y por eso es que en aquí hemos visto diferentes tipos de categorías de profesionales que tenemos. Un momentito, por favor. Ya, entonces vamos a poner de esa manera. Y así se va poniendo cada uno los valores, ¿no? En el caso de que solamente sean valores numéricos, como el número de historia clínica o la edad, entonces no se pone ningún valor. Y aquí es muy importante ponerlo de escala, ordinal o nominal. En este caso no tenemos ninguno de nominal, porque no estamos nosotros trabajando con intervalos, por lo cual no vamos a tener de nominal. Aquí, como han visto, tenemos ya lo que son la diferente información y en esta parte tenemos lo que son las variables.
¿Qué significa cada uno? El nombre va a ser el nombre de la variable, ¿no? Tipo es el que indica el tipo de dato. En general, por omisión, se consideran todos los datos como numéricos. También podemos indicar qué separador de decimal vamos a utilizar, como han visto. La anchura, que indica el número de dígitos utilizados para guardar el número. En este caso, todos tenían con número 8 en la anchura. Se podía utilizar hasta 8 números. Decimales, el número de decimales que vamos a utilizar, generalmente se trabaja en datos de peso, se trabaja con 2 decimales, entonces generalmente se trabaja con 2. Etiqueta, la etiqueta de la variable, el nombre que va a ir, que generalmente es una abreviatura. Valores, etiqueta de los valores de la variable. Valores perdidos, que significa valores que van a representar la falta de respuesta. O sea que se indicaría ahí que no se tendría respuesta de información sobre ese dato. La medida, que va a ser el nivel de medida de la variable, ¿no? Que ya habíamos visto.